En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si recuerdan, en la primera charla, luego de una introducción, hablamos de Jesucristo resucitado. Y principalmente pedimos el testimonio del apóstol Pablo en su carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Y ahí veíamos un poco la problemática que se suscitaba en esa comunidad aproximadamente unos 20, 25 años después de la muerte y resurrección de Jesús, en relación con los temas de la resurrección, del fin de los tiempos, nuestra resurrección, etc. Y yo creo que esa comunidad de Corinto, con todos sus problemas, es una comunidad prototípica, es decir, siempre hay corintios en todas las comunidades. Con esto no estoy identificando personas, sino simplemente indicando inquietudes, preguntas. Ahora, lástima que no siempre tenemos a un Pablo que nos da respuestas, esa es parte del problema. Pero lo que sea, esa fue la primera charla. En la segunda charla hablé de la muerte y el juicio individual, o sea, el juicio que tiene lugar enseguida después de la muerte. Pero al hablar del juicio individual, nos fuimos también al juicio universal, aunque no entramos en él. Pero en cuanto indiqué que en ese juicio individual había tres posibilidades, el cielo, el infierno y el purgatorio, indicando que los dos extremos del cielo y el infierno eran más bien raros, pocos, mientras que la mayoría estaríamos después de la muerte en un proceso de purificación, ahí ya dimos un paso hacia la escatología final, sin darnos cuenta. Y ya hablamos de una condenación eterna y se acabó. Ahora bien, quiero hacer una pequeña salvedad. Yo no estoy haciendo ahora una clase de teología. Yo estoy haciendo unas charlas que más bien podrían ser unas charlas catequéticas. Por eso es que al principio de la última charla les presenté una tarjeta, una esqueda, con los textos del magisterio sobre los temas que estamos tratando, por lo menos los principales textos del magisterio. Y dije una pequeña palabra sobre cada uno. Luego, en las charlas, siempre hacemos una pequeña inmersión a un primer nivel, digamos, más abajo de la simple catequética, en lo cual, aparte de hacer la afirmación de fe, tratamos de hacer un pequeño esfuerzo de fe que busca una mayor intelección, una mayor comprensión racional de lo que estamos diciendo. Entonces, ese es el planteamiento general, en lo cual me estoy ubicando. Yo terminé la última charla diciendo, déjennos ser libres. Ahora, ¿a quién yo le estaba diciendo eso? Era evidente que no se lo estaba diciendo a Dios, porque Dios no tiene problema con nuestra libertad, ¿no? Lo estaba diciendo a nosotros mismos. ¿Y por qué dije eso? Y bueno, porque en mi charla sobre la posibilidad de una condenación eterna, yo había enfatizado una posibilidad más bien rara, pero real, de lugar de condenación o estado de condenación y al mismo tiempo eventuales condenados. Entonces, la única explicación para poder afirmar eso era la libertad del hombre, porque Dios no crea ningún infierno. El infierno lo creamos nosotros con nuestras propias libertades. Admitiendo la posibilidad que en una vida de continuos no, 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 no y de continua cerrazón, se podría llegar a un estado en el cual al ofrecimiento de la gracia de Dios, que nunca se impone, sino que se ofrece, uno dijera no. Y con eso uno ha creado su propio infierno, lo ha creado con su propia libertad. Bueno, es eso lo que dije.
Ahora bien, para que vean un poco el contexto de la problemática y tratando de entender algunas de las preguntas y objeciones que se presentaron al respecto. Cuando uno habla del tema de la condenación eterna y eventuales condenados, hay que coordinar diferentes verdades. Y no siempre es fácil coordinar todas las verdades. Es más sencillo excluir alguna verdad, con lo cual es más simple el problema. Estas verdades serían: Dios es amor, no hay vuelta, y es un amor misericordioso. Esta misericordia de Dios corona la justicia de Dios. Dios quiere la salvación de todos. Dios no quiere la condenación de nadie. Al mismo tiempo, Dios respeta la libertad del hombre, porque en esa libertad reside la dignidad del hombre. Aún más, muchos padres de la Iglesia dicen que en esa libertad está precisamente la imagen de Dios impresa en la criatura. Entonces miren si Dios no lo va a respetar. Luego, el amor de Dios, ese amor misericordioso de Dios, no se impone, sino que se propone. Y finalmente, el juicio es un acto de suprema justicia divina en la cual uno se autojuzga a sí mismo al confrontar la verdad y el amor de Dios. Esos son los elementos que hay que compaginar. Cuando uno va a la Sagrada Escritura, encuentra que en continuidad con la tradición judía, en la doctrina de Jesús está firmemente arraigada el dato de una pena eterna, una condenación eterna. Y lo mismo dígase en los escritos apostólicos, que hablan de la existencia del infierno y de la eternidad de esa situación. Bien, eso es claro. Ahora, para tratar de ubicar el contexto del problema, espero que no se estén aburriendo con esta perorata, ¿no? Y que al menos me sigan en ella. De todas formas, por el momento está permitido dormir, para el que quiera. Cuando hablamos de condenación eterna y de condenados, en la historia del cristianismo ha habido varias posiciones diferentes, pero básicamente podemos decir que hay tres grandes posiciones a lo largo de los siglos. Una primera posición diría: si hay condenación eterna, hay también autocondenados eternos, dado que el estado, la condición, presupone un sujeto que está en ese estado, pero no sabemos quién, aunque sea un caso extraordinario y poco común. Segunda posición: hay posibilidad de condenación, pero no hay condenados eternos. El infierno estaría vacío. Tercera posición: sabemos que hay posibilidad de condenación, pero no sabemos si hay condenados, aunque se impone una esperanza orante en caso de que hubiera condenados. Como pueden ver, tres posturas diferentes, que corresponden muchas veces a contextos culturales diferentes. Se dice que en la historia de la espiritualidad cristiana ha habido en forma paulatina, a lo largo de los siglos, un vaciamiento del infierno. Y en algunos casos, la negación misma del estado del infierno. De hecho, ya estamos en ese momento, ¿no? El vaciamiento lleva a decir: si no hay nadie, entonces ¿para qué sirve? Si no hay nadie, no existe. Miren qué simple. Esto me hace reír, o me estoy riendo por dos motivos. El primer motivo, mi última conversación con mi padre. Él tenía un problema cardíaco, pero no había ningún tipo de, digamos, de previsión de que se podría morir inmediatamente. Pero igual, en la conversación me dijo: mira, decime un poco qué pasa después que uno se muere. Entonces dije: bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Lo que enseña la Iglesia o te doy una opinión teológica?
Yo estaba en ese momento leyendo un libro de Leonardo Boff sobre el más allá. ¿De qué querés? Y pensé de que era un libro que le podía interesar. ¿Qué querés? ¿Que te diga lo que enseña la iglesia? Y el viejo me dijo, muy tranquilo, me dijo, mirá, a mi edad, dejadme de embromar con lo que dicen los teólogos, vos decime lo que la iglesia siempre ha dicho y continúa diciendo. Bueno, eso es lo que yo pongo en práctica después de esa lección que me dio mi padre, quien murió 15 días después de eso, de un ataque masivo del corazón. La segunda fue una conversación con un joven que le dije, ¿existe o no existe el infierno? Entonces, se rió, dijo, ¿qué pregunta? Me dice, por supuesto que existe. ¿Y te parece que hay gente que está ahí, en esa situación? Y me dicen, yo no sé si lo hay o no lo hay, pero lo que te puedo asegurar es que la puerta es bien ancha, mientras que la puerta del cielo es muy angostita. Pero en conclusión, ¿hay alguien o no hay alguien? Porque hoy día algunos teólogos dicen que está vacío. Se le alguna carcajada y me dice, no te digo, estos teólogos siempre quieren vaciar lo que no entienden. Bueno, estoy hablando del contexto y les presenté 3 posibilidades. Huelga decir que hablar de que no haya ningún condenado y de que hasta el mismo demonio ha quedado liberado de su culpa en los últimos tiempos, en la restauración final, en la apocatástasis, eso cae fuera de la doctrina cristiana. Eso me parece que es claro, no hace falta afirmarlo. La primera postura podría ser presentada de esta manera. El que niega el infierno no niega a Dios, tampoco niega la justicia de Dios. Lo que está negando es al hombre porque no lo toma en serio. La libertad es un riesgo, al mismo tiempo es un misterio que puede implicar una absoluta frustración en el odio o puede implicar una radical realización de sí mismo en el amor. Con la libertad todo es posible, el cielo y el infierno. Esa frase es de un teólogo de la liberación, concretamente Leonardo Boff. Ahora, una cosa importante en esta postura. No es Satanás, perdón, no es Dios que crea el infierno. Es Satanás y nosotros que creamos el infierno. Si existe es porque somos libres. No hay otra vuelta. Dios no tiene nada que ver con eso. Aunque es una separación y una aversión a su persona. Otra manera de decirlo. Y esto lo dice también una teóloga de la liberación. Atención que dice teóloga, es decir, una mujer. No es un varón, es una mujer. Y dice lo siguiente. Quienes procuran una vida infernal para sus prójimos, se construyen un infierno eterno en la otra vida. Es fuerte, pero me parece que tiene gollete. El que hace infernal la vida de los prójimos se está construyendo un infierno eterno en la otra vida. Bueno, habíamos dicho que condenación sin condenados eternos, la postura de la apocatástasis, etcétera, fue condenada por la Iglesia en el año 543 y lo dejamos ahí. Ahora, hay otra posible postura. No sabemos si hay condenados, esperamos que no los haya y rezamos para que así sea. Esa postura me parece totalmente aceptable. No tiene nada que ver con la apocatástasis que deja el infierno vacío e inexistente. Es algo diferente. Hay un teólogo muy conocido, llamado von Balthasar, que hace esa afirmación y dice concretamente, creo poder esperar que la luz del amor divino será finalmente capaz de atravesar toda oscuridad y todo rechazo del hombre. El deber de esperar por todos, en cuanto iglesia peregrina, más allá de lo que el hombre pueda decidir. Eso es lo que se llama hoy día una esperanza orante.
no se trata de una certeza teológica, se trata sí de una realidad teologal, porque es la esperanza teologal lo que está en juego, y es una posible postura en relación con lo que estamos hablando. Hay varios teólogos que toman esta opinión de von Balthasar con matices, etc. Y hay también teólogos muy importantes, por ejemplo, Ruiz de la Peña, que pone ciertas objeciones, porque le parece que es un poco fácil la postura, y le quita un poco de realismo a la vida humana como la vida humana es. Entonces dirá, esperar la salvación de todos no implica necesariamente la salvación de cada uno. Y la salvación divina, que es don de Dios, solamente puede tener lugar si la libertad humana la permite. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? Yo le digo mis conclusiones hoy, que pueden ir variando. Evidentemente, en el año 73, cuando empecé a estudiar más seriamente teología, mis opiniones eran un poco diferentes, ¿no? Y yo diría esto. Primero, el infierno existe, es una posibilidad real y minoritaria. Segundo, no sabemos, salvo especial revelación de Dios, quién se encuentra en esa situación y en ese estado. No sabemos. Tercero, podemos, con una esperanza orante, pedirle a Dios que su misericordia salve a todos los seres humanos. No hay la menor duda de eso. Cuando se dice que la Virgen María, se lo dice así en un exceso de devoción, ¿no? Que la Virgen María es la omnipotencia suplicante, es esto lo que es en este contexto que se la pone, ¿no? En la Edad Media María era la omnipotencia suplicante ante el justo juez en el momento final de la existencia. Y bueno, es devoción, pero es una devoción que tiene asidero en una realidad. Yo creo que el único omnipotente es Dios, ¿no? Pero en relación con la Virgen, cada tanto alguna exageración no viene de más. Así como decirle un piropo a una chica agraciada no es ninguna mentira. Y algunas veces es oportuno. Bien, lo mismo dígase respecto a María, nuestra Madre. Cuarto punto. Esta esperanza orante no tiene que disminuir, todo lo contrario, sino más bien aumentar nuestra libertad y nuestra responsabilidad moral en esta vida. Entonces, decir, bueno, total, al fin de los tiempos Dios va a cubrir todos con misericordia, así que hagamos y comamos y bebamos, que total, al final todo se empareja. Bueno, eso me parece una aberración y sería una burla de Dios y una burla de los humanos. Finalmente, hay razones que son más del corazón que de la inteligencia, y por supuesto que sí, hay razones del corazón, pero no todas las razones del corazón son válidas, así como no todas las razones de la inteligencia son válidas. Hay razones del corazón que pueden ser equivocadas y hay razones de la inteligencia que pueden ser equivocadas. Podría existir también un tipo de inconformismo emocional que anularía la verdad con la piedad, con la devoción. Así como algunos hablan de infernalistas respecto a los que admiten la posibilidad de condenados, aquí también se podría llegar a hablar de misericordistas. Se le fue la mano, ¿no? Unos pecan por más y otros pecan por menos. Los dos exagerados, por más o por menos. Bueno, a modo simplemente de referencia, San Agustín, en su obra Cumbre, La ciudad de Dios, dedica todo un capítulo a este problema. Y él está saliendo al paso a diferentes versiones de la crisis originada por las opiniones filosóficas de Orígenes, que prendió en algunos padres de la Iglesia. Y Santo Tomás de Aquino, cuando hace su comentario a las sentencias de Pedro Lombardo,
toma mucho de esta doctrina agustiniana. Entonces, tomemos en serio la vida. Al mismo tiempo, oremos por las almas de los fieles difuntos. Por eso tenemos un día litúrgico dedicado totalmente a ellos, me refiero al 2 de noviembre, para que el Señor, con su paz, los inunde y al fin de los tiempos los transforme. Dicho esto, nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es la parusía, es decir, la venida última del Señor y la resurrección universal. ¿Qué podemos decir de la parusía? Esta palabrita, parusía, significa segunda venida. Por lo tanto, es una venida todavía futura. En Navidad vamos a celebrar la primera venida, Dios que se hace hombre. Es eso lo que vamos a celebrar en Navidad, Dios que se hace hombre. Cuando Dios venga, Jesucristo, como justo juez y misericordioso Salvador, al final de los tiempos, tendremos la parusía, la segunda venida, la manifestación gloriosa de Jesucristo. Esta palabrita, parusía, la toman los escritores del Nuevo Testamento simplemente del vocabulario griego, de la cultura helénica. Era un término conocido. Lo que pasa es que aquí lo van a aplicar para una realidad teológica cristiana. ¿Qué significaba en el lenguaje vulgar? Bueno, en el lenguaje vulgar significaba simplemente la llegada y la entrada de un príncipe a una ciudad para visitarla. Entonces se hablaba de la parusía del príncipe. En el supuesto caso de que fuese el emperador romano que visitaba una provincia, entonces toda la provincia o destacados miembros de la misma salían a las puertas de las ciudades para encontrarse con él y luego acompañarlo en su entrada a la ciudad. Entonces, es eso lo que tenían los cristianos en mente cuando hablan de la manifestación gloriosa, la parusía de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida en la gloria. San Pablo, cuando habla de la parusía en su primerísima carta a la comunidad de Tesalónica, va a decir salir al encuentro del Señor. Y todos le entendieron. Todos entendieron de qué se refería. Porque la parusía en el mundo helénico era salir al encuentro de un personaje notable, un príncipe, un emperador, que venía a visitar una provincia o una ciudad. San Juan tiene algunas referencias a esta realidad, aunque podrían ser interpretadas de otra manera. Por ejemplo, cuando leemos en el Evangelio de San Juan, cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo. Volveré y os tomaré conmigo. Un poquito más adelante dirá, dentro de poco ya no me veréis. Dentro de poco me volveréis a ver. Y más adelante, también vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Estos textos juaninos se pueden estar refiriendo a la infusión del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, o se pueden referir también a la parusía. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Con el común de la gente. ¿Qué sucede cuando se habla de parusía? Bueno, por lo general, dejamos un poco de lado aquellas palabras que están en el Evangelio de Mateo, en boca de Jesús. De aquel día y hora nadie sabe nada, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. ¿Sí? No sabemos cuándo. Para eso lo tratamos de poner un poquito de lado. No sabemos cuándo. Nos olvidamos. Y sí nos recordamos de las catástrofes de los tiempos escatológicos, que se encuentran muy claramente en el Evangelio de San Mateo y mucho más aún todavía en el libro del Apocalipsis.
tomen ustedes el libro del Apocalipsis en el capítulo 16, donde se habla de las copas que son vertidas sobre el mundo, y cuando se habla de la séptima copa, recuerden que 7 es el número perfecto, ¿no? Esa séptima copa ya es el fin total. Y van a ver cómo se presenta el hecho de la parusía. Entonces, por lo general, cuando se habla de parusía, fin de los tiempos, venida del Señor, etc., lo asociamos con toda esa imaginería y bueno, decimos, bueno, ojalá que llegue, pero un poco más tarde. Todavía no. Eso nos causa un poco de miedo. Con esto quiero hacer una pequeña reflexión. Resulta que Jesús nos ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que el que va a venir está con nosotros. ¿Qué significa eso? Que el que va a venir está con nosotros. Si está con nosotros, todavía no se ha manifestado. Y esa manifestación sería su venida. Ahora bien, los primeros cristianos, ya esto se ve clarísimo en San Pablo mismo, ¿no? En sus primeras cartas a los cristianos de Tesalónica, pensaban de que esta parusía, esta manifestación, era algo muy próximo. Hasta Pablo pensaba de que a lo mejor él estaría vivo cuando el Señor llegara. Y por eso hace la aclaración. Los muertos van a resucitar y quienes estemos vivos vamos a ser transformados en la gloria del Señor glorificado. Ahora, bueno, a medida que iba pasando un poco el tiempo, el Señor no llegaba. Entonces, si no llegaba, ¿en qué estamos? ¿Va a venir o no va a venir? Ese es el problema. Es decir, la espera demorada fue dando lugar a una cierta instalación en el mundo presente. Con lo cual, la esperanza apasionada de la venida del Señor se iba enfriando, simplemente. Es ahí donde salen a relucir los signos de la parusía, que no han que ser tomados necesariamente en sentido cronológico, dado que ya estamos en los últimos tiempos desde la resurrección de Jesús. ¿Cuáles son esos signos? Bueno, esos signos son el enfriamiento de la fe, la aparición del anticristo, la predicación del Evangelio a todas las naciones, la conversión del pueblo judío. De todos estos signos, el que más mereció reflexión y atención es el tema del anticristo. Ahora, de alguna forma, estos signos, como digo, están presentes, porque desde la resurrección de Jesús ya estamos en estado escatológico, lo cual significa que siempre hay que estar expectante, siempre hay que estar preparados, siempre hay que estar listos. Ahora, ¿qué significa estar siempre expectantes? A la espera. Significa estar siempre operantes, es decir, haciendo la verdad, haciendo el bien. Eso es lo que significa. Entonces ya no hay más problema de temer para cuando llegue. Cuando llegue, estaremos listos. Una palabra ahora sobre el tema de la resurrección escatológica, es decir, la resurrección al fin de los tiempos. Ante todo, quiero aclarar lo que la Sagrada Escritura presenta al respecto, que fue retomado también por los padres de la Iglesia, por el magisterio. Lo que no es, para descartarlo, no es algo desencarnado, o sea, no es algo del alma sola. No es algo privatizado, el individuo solo. No es algo deshumanizado, solamente la humanidad, como si la creación no tuviera nada que ver. No es algo desvinculado de la venida gloriosa del Señor. Y no es algo anticipado, ya ahora, sino que si hay un ya ahora es en germen y hay que esperar hasta el último día. Ahora, ¿de qué se está hablando? Bueno, primero es el hombre en su totalidad. Segundo es algo comunitario, es toda la humanidad, vivos, difuntos, justos, pecadores, todos, sin excepción. Es algo cósmico,
Es decir, de que el cosmos, la realidad material, que está gimiendo con dolores de parto, va a dejar de gemir en ese momento porque se va a manifestar la gloria de Jesucristo y la gloria de quienes participan de esa gloria, la gloria de los hijos de Dios. Es algo parusíaco, es decir, que está religado con la manifestación gloriosa del Señor. Y finalmente es algo conclusivo de este mundo que pasa o se transforma. De eso estamos hablando. Pero fíjense el gran teólogo Pablo. Ahora, para entender cuando digo el gran teólogo Pablo, ¿no? En la época de Jesús había varias corrientes dentro del judaísmo. Nosotros las que más conocemos por los evangelios son los saduceos y los fariseos. Pero Pablo era un fariseo, y además un fariseo instruido como discípulo de un gran maestro. O sea, no era Juan de los Palotes, Pablo. Era un fariseo con una gran instrucción y con una cultura judeo-helénica y que con toda seguridad se movía en 3 lenguas, sino 4 lenguas. Me refiero hebreo, arameo, griego y latín. Esto lo digo para que cuando leamos las cartas de Pablo nos damos cuenta que acá tenemos una persona de gran erudición, por así decir. Bien, ¿qué dice Pablo respecto al hecho de la resurrección? Dice esto: en un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Es necesario que este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este ser corruptible se revista de incorruptibilidad y este ser mortal se revista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido devorada por la vida. ¿Se dieron cuenta cuántas veces utiliza aquí la palabra corruptible e incorruptible? Es algo machacón, 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 machacón. Ahora, Pablo, como fariseo, como buen fariseo, estaba abierto antes de su conversión al hecho de la resurrección, porque los fariseos esperaban la resurrección, no así los saduceos. El partido saduceo era el partido más cercano, no voy a decir cómplice, pero cercano sí, del imperio romano y de los usurpadores. Los fariseos eran la estricta observancia, por decirlo de alguna manera. Ahora, dentro de esta corriente farisea había precedentes. Por ejemplo, 2 siglos antes, o 3 siglos antes, según se feche los documentos a los macabeos, ya se está hablando de la resurrección en forma abierta. En el Apocalipsis del libro de Daniel se está hablando abiertamente de la resurrección de los muertos. Si se va más atrás, buscando los gérmenes de esta doctrina que se fue abriendo paso en el judaísmo y que ya se manifiesta abiertamente en el judaísmo tardío o contemporáneo de Jesús, nos encontramos un personaje, vamos a decir, mitológico, es decir, su existencia antes del diluvio, o sea, fuera de la historia, por así decir, ¿no? Enoc. Y se nos dice que Enoc no murió, sino que fue llevado con Dios. Luego tenemos el prototipo del gran profeta Elías, digamos, uno de los últimos profetas no escritores, o el más grande de los profetas no escritores. Y Elías fue llevado por Dios. Se habla del carro de fuego, ¿no? Y etcétera, toda esa imaginería por indicar la vehemencia de la pasión de Elías por Dios y de estar con él, la intimidad total con él. Y ese es el mensaje que comprende alguna de las interpretaciones del fin del profeta Elías, estar con Dios. Bueno, San Pablo, que conocía muy bien todo esto, cuando hable de la resurrección final, va a decir estar con Cristo.
Eso es resucitar, es estar con Cristo. Bien, entonces como pueden ver, hay toda una larga preparación. Y que, como digo, Pablo, como buen estudioso, conocedor de las Escrituras y de las tradiciones, dentro de la gran corriente farisaica, conocía todo esto a la perfección. ¿Qué sucede en la era post-apostólica, es decir, después de los apóstoles? Ya Pedro murió, Juan murió, Santiago murió, Pablito murió, etc. ¿Qué sucede? Bueno, la primerísima tradición es increíblemente concreta. Les doy un ejemplo leyendo algo de Ireneo de Lyon. San Ireneo de Lyon, escribiendo y tratando de hacer una apología del cristianismo, y además a personas que han renegado de una fe que primero habían aceptado, en relación con el tema de la resurrección dirá lo siguiente: nuestros cuerpos, que han sido alimentados con la Eucaristía y han sido depositados y disueltos en la tierra, resucitarán a su tiempo con la resurrección que el Verbo de Dios les otorgue graciosamente para gloria de Dios Padre. Otro de los apologistas del primer siglo, San Justino: la resurrección afecta a nuestra carne, que ha muerto. Y recuerden también esas prácticas del cristianismo primitivo que trataba de encarnar en la vida concreta esta fe. Creo que esto ya lo dije la última vez, pero vuelvo sobre ello. El lenguaje que se utilizaba en las exequias. En el mundo greco-romano se hablaba de la necrópolis como la ciudad de los muertos, el lugar donde se enterraban los muertos. La necrópolis. Polis, ciudad, necros, muertos. Los cristianos hablaban de cementerium. Y cementerium significaba dormitorio. Ahora, ¿por qué hablaban de cementerio? Bueno, porque los difuntos dormían a la espera de ser despertados. ¿Para cuándo serían despertados? Cuando Cristo vuelva. Ahí serían despertados. Esto lo encontramos en una preciosa homilía de San Juan Crisóstomo, ¿no? Una homilía en lo cual comenta precisamente las exequias y desarrolla todo este tema. Aparte de eso, evitaban también hablar de inhumación. Inhumación es enterrar. Humus, tierra. Inhumar, meter dentro de la tierra. Y preferían hablar de depositio, que significa donación. Este es un término que proviene del lenguaje jurídico, tanto greco como latino, de los primeros siglos cristianos. ¿Y por qué hablaban de la depositio en relación con el muerto y la depositio en el dormitorium? Bueno, la razón también era muy simple. Era un depósito que se hacía del cuerpo del difunto, sabiendo de que ese depósito volvería luego a ser recuperado en su momento. Y volvería a ser recuperado en su momento cuando Cristo se manifieste glorioso al final de los tiempos. Quiere decir que el mismo lenguaje, ¿no?, estaba indicando la encarnación de una fe. Esto hace referencia también al problema que mencionamos el otro día, ¿no?, el problema de la cremación. Yo le dije que la Iglesia en los últimos siglos tenía un problema con la cremación, cuando la cremación era un tipo de acto simbólico para negar la resurrección. Entonces la Iglesia estaba contra la cremación. En los primeros siglos, la cremación era considerada por los cristianos como una ofensa al cuerpo. Entonces preferían no cremar los cuerpos. Y el convencimiento que tenemos que tener nosotros hoy día es esto: las cenizas de los difuntos son semillas de gloria, son gérmenes de gloria. Entonces no podemos agarrar la ceniza y tirarla por cualquier lugar, porque son semillas, gérmenes de gloria.
es decir, resucitarán en el último día. Bueno, yo sé que hay muchos problemas antiguos y contemporáneos en torno al tema de la resurrección de los muertos en el último día. Siempre ha habido impugnadores de mala voluntad e impugnadores de buena voluntad. Cuando digo de buena voluntad me refiero buscando una mayor comprensión del misterio en un contexto cultural determinado. Les voy a leer lo que decía un impugnador que yo pongo en duda su buena voluntad, ¿no? Estamos en los primeros siglos del cristianismo. Me refiero a un tal Porfirio, del cual no tenemos sus obras, pero sí tenemos fragmentos de sus obras y también citas de él en otras obras cristianas. Entonces decía así nuestro buen Porfirio: muchas veces, muchos mueren en el mar. Sus cuerpos son destruidos por los peces. Otros son devorados por las fieras o por las aves. ¿Cómo pueden volver sus cuerpos? Ahora bien, examinemos detalladamente lo dicho. Por ejemplo, uno naufraga. Después, los salmonetes se comen su cuerpo. Más tarde, unos, después de pescar a los salmonetes y de comerlos, mueren y son devorados por los perros. Los cuervos y los buitres vienen y se comen los perros muertos. ¿Cómo, pues, se va a reunir el cuerpo del náufrago, destrozado por tantos vivientes, para resucitar el último día? Miren qué simple, ¿no? La respuesta que le da San Gregorio Magno al buen Porfirio es muy, muy simple. Le va a decir esto: el que puede hacer lo más, también puede hacer lo menos. Y es más crear de la nada que transformar en algo vivo algo que está corrupto. Es decir, es el tema de la omnipotencia de Dios. Y fíjense que en el credo que nosotros rezamos, el atributo de la omnipotencia aparece en dos lugares. Creo en Dios Padre omnipotente, creador del cielo y de la tierra. Ahí está la omnipotencia creadora de Dios. Y luego vendrá a juzgar a vivos y muertos y está junto a Dios omnipotente, el que va a venir. Era esto lo que tenía en mente nuestro buen Gregorio. ¿Cuáles son algunos de los problemas contemporáneos? Bueno, no quiero problematizar a nadie, eso es lo primero, ¿no? Ahora, yo sé que estas son cosas que se divulgan y están en nuestra cultura y a veces no tenemos una respuesta para dar. Entonces voy a indicar los problemas sin más, indicando que aquí tenemos no impugnadores de mala voluntad, sino teólogos que están buscando una mayor comprensión del misterio de la fe, en este caso, de la resurrección de los muertos. La primera objeción es que, bueno, en el más allá no hay tiempo. Entonces, como en el más allá no hay tiempo, hay que decir que cuando uno se muere, ya tiene lugar la resurrección y ya tiene lugar la parusía. Ya está todo junto porque no hay tiempo. Bueno, ante eso, nos faltan otros teólogos. Entre paréntesis, lo que voy a decir ahora es la respuesta que da a esa problemática quien fuera Joseph Ratzinger. No olvidemos que su última clase de teología en Ratisbona fue un curso sobre la escatología, sobre las cosas últimas. Hoy día es un anciano de 90 y pico de años y siempre está sobre este tema. Otro tanto el cardenal Newman, que también vivió más de 90 años. Él siempre estaba con el tema de la parusía, la venida gloriosa del Señor, el fin de los tiempos. Bien, ¿qué dice Joseph Ratzinger a esta simultaneidad de muerte, resurrección, parusía? Todo simultáneo porque en el más allá no hay tiempo. Dice lo siguiente: es evidente que hay un tiempo físico, un tiempo humano, un tiempo cronológico. Y es el tiempo en el cual nosotros vivimos. En lo cual hay un cambio en relación con un antes y un después. Dice, eso es evidente, no precisa demostración.
Ahora dirá, pero hay también en la otra vida un tiempo que podemos llamar antropológico o un tiempo que podemos llamar del corazón. ¿Y de qué se trata? Se trata de esto, de sucesión de actos en la inteligencia, voluntad del difunto, en los cuales percibe su paulatina transformación, su paulatina divinización, habiendo un antes y un después y un cambio. Bueno, esa es la explicación que él da. Hay otros que dicen que el alma separada del cuerpo es una concepción griega, platónica, y que esa no es la concepción del mundo judío que plasma el Antiguo Testamento, en el cual se enraiza el Nuevo. Pues recordemos siempre, Jesús era un judío. Esas son cosas que olvidamos, ¿no? Pedro era otro. Y durante los 2 primeros siglos de la Iglesia, quizás hasta el tercero, todos los papas eran de ascendencia judía. El alma separada del cuerpo es un platonismo griego, hay que volver a la concepción unitaria. En la concepción unitaria, alma y cuerpo son una unidad. ¿Qué significa esto? Significa que si va a resucitar el alma, resucita el cuerpo. Y que si murió el alma, perdón, si murió el cuerpo, también murió el alma. Es eso lo que significa. Bueno, la respuesta que se da a esto también es muy simple, ¿no? La concepción helénica griega de alma y cuerpo entra ya en el Antiguo Testamento y entra también en la persona de Jesús. Cuando habla del lepulón y el mendigo Lázaro, está hablando de esa concepción de alma y cuerpo. Cuando habla del buen ladrón, etc. Entonces no es simplemente por un lado la antropología judía y por otro lado la antropología helénica, como si nunca hubieran tenido un intercambio de concepciones y de valores. De hecho, ya antes de la época de Jesús había entrado en estas concepciones helénicas. Por ejemplo, en el libro de los Macabeos. Esa es una segunda objeción. Y la última sería que la parusía es una realidad permanente. Y que como es una realidad permanente, entonces no es una realidad última, tampoco es una realidad definitiva al final de los tiempos. ¿Por qué? Y porque no hay tiempo. Bueno, acá volvemos a recordar de que sí que hay un tiempo, que no es cronológico, sino es un tiempo del corazón, o un tiempo antropológico, o un tiempo de la memoria, o un tiempo de la experiencia, o como lo quieran llamar. Bueno, quiero concluir con lo siguiente. La resurrección universal tiene una doble dimensión. Ya mencioné una de ellas, estar con Cristo, estar identificado con Él. Así como Él tiene un cuerpo glorioso, nosotros también un cuerpo glorioso. Él resucitó como prenda y anticipo de todos los que iban a resucitar. Por lo tanto, con nuestra resurrección tendremos la máxima posible intimidad con Él. Pero al mismo tiempo, es también un estar con todos los otros cristianos. Es decir, hay una doble comunión en la resurrección final, con todos los cristianos y con Jesucristo. Los que están casados en esta vida, podemos presuponer de que habiendo recibido el sacramento, en lo cual el mutuo amor se transforma también en vehículo, mediación del amor de Cristo, vivirán esto de una forma más peculiar. Segunda cosa en relación con lo que acabo de afirmar. El alma de los justos, separada del cuerpo por la muerte, llegará a una completa comunión con Jesús cuando la doble separación haya sido superada. Es decir, la primera separación que ha sido superada es la de su alma y su cuerpo propio, que con la muerte
se había disgregado, volverá a unir. La segunda separación es con Jesucristo, que después de la muerte y la resurrección se dará una total comunión con Él. Y habrá también una tercera gran comunión que será con todos los cristianos, para que Dios sea todo en todos. En conclusión, la respuesta a todos los problemas de fondo sobre el tema de la resurrección final me parece que encuentra su respuesta a lo siguiente. Nuestra resurrección es prolongación de la resurrección de Cristo. Así como Él resucitó ese cuerpo que había sido crucificado y tiene sus heridas ahora glorificadas en la gloria, así también nosotros resucitaremos y habrá una cierta continuidad de semejanza morfológica con nuestro propio cuerpo mortal con el que hemos vivido en esta vida. Bueno, hasta ahí llegamos. Espero que no se habrán aburrido. Nuestra esperanza es grande. Demos gracias a Dios. Si hay alguna pregunta simple. Hay un dedo levantado. Yo quiero preguntar algo mientras... esa resurrección, ¿qué diferencia tiene con los santos? ¿A dónde llegaron los santos? ¿No están con Jesús? Acabo de decir que la resurrección es la resurrección escatológica al final de los tiempos, ¿no? Sí. Entonces, evidentemente, de que los cuerpos de los santos todavía no han resucitado. No resucitaron, pero mientras tanto los santos, hay una diferencia entre el santo mirá, y el que está en el... Tengo acá un cuadro grande así, que era del padre Pablo, que está lleno de reliquias. Sí. Lleno de reliquias. Ahí tenés, si querés, los cuerpos de nuestros santos. Yo no pregunto por el cuerpo, pregunto por la persona, lo que quedó mientras tanto, en el de mientras. El mismo que está en el purgatorio, ¿dónde está que no está más en el purgatorio? Pero, mira, es como si no hubiese explicado nada. No. Lo que nosotros llamamos alma, ¿Sí? Otra forma de volverlo a reexplicar o volverlo a decir, son las capacidades de la personalidad, conocimiento y voluntad. Bien, es eso lo que es inmortal. Y cuando hablamos de los santos en el cielo, es esa realidad la que está junto a Cristo, a la espera de la resurrección de los muertos. Buenas tardes a todos. Quería consultar, porque escuché una frase tuya, Bernardo, que es, que como escuché un pedacito, no sé en qué contexto estaba, que era sobre la conversión de los judíos. Entonces, si estaba en función de lo escatológico y la necesidad de la conversión de los judíos como parte necesaria, preexistente para la segunda venida del Señor, es una cosa, porque en realidad yo lo que pensé siempre es la necesidad de la conversión de la humanidad, no de un segmento que serían los judíos. No sé si está claro lo que estoy preguntando. Sí, lo que dije es simplemente lo que dice San Pablo en la carta a los romanos. Es eso lo que dije. San Pablo siempre tuvo la gran preocupación de su propio pueblo, su propia raza, que había estado esperando la llegada del Mesías y cuando llega este Mesías no lo reconoce. Ese es el drama de Pablo, ¿no? Entonces, para Pablo, las promesas de Dios son eternas. Entonces, lo que Dios prometió a ese pueblo como pueblo elegido para bien de las naciones sigue en pie. Sigue en pie. No ha quedado anulado. Y ahí saca la conclusión Pablo de que al final de los tiempos, este pueblo elegido reconocerá la llegada del Mesías. Es eso lo que afirma. Y luego agrega un pequeño himno para mostrar el misterio, ¿no? Si el misterio
de la demora en ese reconocimiento, porque él y tantos otros judíos sí se abrieron a la llegada del Mesías. Entonces dirá, oh sabiduría infinita del misterio de Dios, ¿quién puede sondear tus profundidades, etcétera, etcétera? Es eso lo que dije. Entonces la palabra de Pablo se basa en la elección del pueblo. Ok, gracias por la aclaración. Bueno, en la carta a los Romanos, al final, Pablo dedica 2 capítulos a ese problema, ¿no? Y muchas veces los que somos gentiles, gentiles quiere decir no judíos de raza, pero sí judíos en cuanto a raíz religiosa. Muchas veces nos olvidamos, ¿no?, que Jesús era un judío 100%, hasta que la iglesia, abriéndose al mundo greco-latino, se fue greconizando, helenizando. Hasta que eso sucedió pasó mucho tiempo, ¿no? Ahora, por supuesto que sé que no es tu caso. Lo que pasa, viste, que el pueblo elegido ha tenido que cargar el mochuelo durante siglos, en parte fuertemente alentada por la iglesia, el ser deicidas, lo cual, además de ser una estupidez y una injusticia, es una carga que alimentó el antisemitismo durante siglos, alentado fuertemente por la iglesia hasta que empezó, hace pocas décadas atrás, el ecumenismo. Entonces, ¿Puedo hacer una salvedad a lo que estás diciendo? sí, claro, claro. Cuando se dice la iglesia, sabés que está la iglesia ortodoxa, está la iglesia latina, están las iglesias de la Reforma, etc. Ahora, no sé si sabrás que Martín Lutero escribió una pequeña obra contra el judaísmo, y fue una obra fuertísima. Y esa obra fue retomada, editada, multiplicada y desparramada por toda Alemania. ¿Sabes por quién? Por Adolfo Hitler. Y claro. O sea, Hitler preparó el holocausto con la obra antijudía de Martín Lutero para justificar. No, claro. Pero no fue solamente Lutero, sino también la Iglesia Católica occidental que alentó fuertemente el antisemitismo. No he dicho que fuera Lutero el único, solamente quiero decir que detrás del holocausto está ese fenómeno y esa obra. Que por supuesto, más allá de las intenciones de Lutero en su momento. Sí, por supuesto. Eso. Mariana, ¿qué quieres preguntar? No, la pregunta es, no sé, media pava, pero bueno, en estas cosas hay muchas preguntas pavas, me parece. Está claro que por el Evangelio, por esa lectura de Lázaro y ese pasaje de que Jesús dice que no hay comunicación entre el infierno, no dice infierno, no hay comunicación entre el de allá y los de la vida que están acá, ¿no? Yo calculo que es el infierno o tampoco el purgatorio y el cielo, porque si no, la intercesión de los santos y todo eso, y el purgatorio, las almas que están allá, pueden interceder por algo de acá, por nosotros. Bueno, fíjate, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de una iglesia triunfante que ya está con Jesucristo en el cielo. Hablamos de una iglesia peregrina, que somos nosotros, que todavía estamos en marcha, y hablamos de una iglesia purgante, que son las almas de los fieles difuntos que se encuentran en lo que llamamos purgatorio. Y entre esas 3 dimensiones de la iglesia hay una continua comunicación. Esto significa que las almas que ya gozan de la bienaventuranza eterna, que están en el cielo, es evidente que interceden por aquellos que están en el purgatorio y por nosotros, que estamos todavía peregrinando. Y también nosotros intercedemos por las almas que se encuentran en estado de purificación. Entonces hay una continua comunicación. Esta comunicación es en el orden de la gracia. Ahora, Dios puede permitir
que un alma que se encuentra en el purgatorio dé a conocer de alguna manera sus necesidades o llamar la atención para despertarnos a nosotros en nuestros sufragios y oraciones por ellos. Por permisión divina es evidente, y yo creo que en la historia de la espiritualidad ha sucedido más de una vez. Y a veces sucede en formas muy casuales y que ni siquiera nos damos cuenta de qué se trata. No sé si quedó respondida la pregunta, Mariana. Yo tenía una pregunta, Bernardo, para hacer mientras tanto, porque me quedó muy grabado esto que dijiste, la diferencia entre la libertad de elección y la libertad de adhesión. Entonces pensaba esto, ¿no? Como que mientras estemos en el purgatorio, entendí que íbamos a seguir ejercitándonos en esa libertad de adhesión. Y ahí es como que me nace una pregunta, ¿no? En esto de mientras estamos vivos en esta tierra, ¿cómo ir ejercitándonos en esa libertad de adhesión, concretamente? Bueno, por ejemplo, mediante la fe, mediante la fidelidad en la vida cristiana. La fidelidad es precisamente un crecimiento permanente en la adhesión. Porque lo que no ejercitemos, lo que no ejercitemos en esta vida, ¿lo podemos ejercitar en nuestra preparación, en la transformación? ¿Lo podemos ejercitar como novedad en el purgatorio? Como que se nos haga la luz. Recuerda de que uno de las enseñanzas teológicas respecto a la otra vida es que se acabó la posibilidad de elección. Entonces ya no podemos hacer actos buenos ni actos malos en el purgatorio. Las almas de los fieles difuntos en el purgatorio dependen de la misericordia de Dios, dependen de las oraciones de los santos y dependen de nosotros. Entonces es a través de todo eso que ellos van creciendo en adhesión al misterio de Dios y van creciendo hacia la vida eterna. Con lo cual hay que rezar mucho por ellos. Para que otros recen por nosotros cuando nos muramos. Algo que no dije, ¿no? Porque es un poco tangencial a nuestro tema, pero me parece que es importante para nuestra devoción. Y es lo siguiente. Nuestro ángel de la guarda, que nos acompaña en esta vida, y que ha sido enviado por Dios para que nos acompañe en nuestro proceso de crecimiento y salvación. ¿Qué pasa con el ángel de la guarda una vez que nosotros hemos muerto y supongamos estamos en el purgatorio? Nos sigue acompañando, sigue acompañando y va a tener una felicidad enorme el día que nosotros terminemos nuestro proceso de divinización y ya seamos uno con el Señor. Y otro tanto podemos decir de la Virgen María. La Virgen María, como buena madre de todos los cristianos, lo que está deseando es que lleguemos al cielo. Y mientras estemos en un proceso de purgación, de paulatina divinización en la otra vida, ella estará ayudando e implorando por nosotros. Por eso dije que es un lugar que, bendito sea, que existe. Lugar es una forma de hablar, es un estado que deo gracias que está, porque nos da un tiempo suplementario para continuar nuestro proceso de divinización. Genial. Qué bueno que es Dios. Podrá causar algún dolor la situación del purgatorio por este motivo. Todo crecimiento causa algún tipo de dolor. Por ejemplo, modo de comparación. Un adolescente que de repente entre los 12, 13, 14, 15 años crece 25 centímetros y aumenta 25 kilos de peso. ¿Ustedes creen que a ese pobre no le duelen las pantorrillas, a veces le duele la cadera, otro tanto los brazos? El crecimiento es evidente que causa algún tipo de desadecuación.
Pero una vez que se completó ese proceso, se acabó esa desadecuación y se acabó también ese dolor. Bien, podemos decir de que hay un dolor en el purgatorio, pero es un dolor de crecimiento y de transformación. De la misma forma que el niño, cuando se transforma en adolescente, le duele la vida. Y hasta que llega a ser una persona adulta, le sigue doliendo la vida. Por eso hablamos de adolescente, ¿no? El adolescente es un dolorido de la vida, pero está en crecimiento. Entonces no es un vano dolor. Bien. Digamos, el dolor del purgatorio es un dolor de crecimiento. Muy bien. Guillermina tiene una pregunta, Bernardo. Ya, padre, nada más preguntarle, usted dijo algo muy importante que es lo del cuando las gentes creman a sus familiares y algunas dicen, ay no, pues a él le gustaba, por ejemplo, el Popocatépetl, allá le tiramos unas cenizas, a él le gustaba el mar y allá le tiramos cenizas. No es bueno tirar las cenizas de los difuntos, las cenizas. Y yo quisiera que me explicara otra vez ese pasaje, eso para cuando yo vea eso, defender a las cenizas del... Lo primero, esas cenizas son semillas de gloria. Son semillas de vida resucitada. Sí, eso es lo primero. Lo segundo, si yo quiero rezar por mis parientes, mis familiares, amigos difuntos, me es mucho más fácil esa oración si están en un lugar y no si están desparramados por todo lugar. Al mismo tiempo es una forma de reverenciar esos restos. Sí. Si están desparramados por todo lugar, yo tendré que andar por todos los lugares prendiendo velas. Si están Muy en bien. un único lugar es muy sencillo, ¿no? Eso es semillas de gloria. Semillas Ya, de gloria. Y por lo tanto, hay una reverencia, ¿no? A las almas de los fieles difuntos, perdón, a los cuerpos de los fieles difuntos. Sí. Gracias, padre. Padre, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando habló sobre la omnipotencia de Dios, no sé si también sea una pregunta tonta. ¿Nuestras oraciones por los que se suicidan son útiles? Sí, son útiles. En el caso del suicidio, nosotros no sabemos lo que pasa en el último momento. Y también, muchas veces son personas devotas, personas de que han mantenido la fe y que luego por problemas de otra índole se privan de la propia vida. Bueno, yo creo que en esos casos podemos sí hablar de una intervención de la misericordia de Dios a último momento. Hay un cuento del cura de Ars, que ya le contaba alguna vez, y vuelvo sobre él, ¿no? Es precisamente un señor que se había tirado del puente del pueblo, se había tirado al río y se había ahogado, se había suicidado, por eso se había tirado. Entonces la mujer estaba desconsolada y fue a ver al cura de Ars. Y le dijo, mi marido se acaba de suicidar, etcétera, estará condenado y demás. Y el cura de Ars le dijo, ¿cuántos metros de altura tenía el puente? Entonces la señora dijo, bueno, no sé cuántos metros, pero por lo menos 12, 15 metros, porque es un puente alto y grande. Le dijo, hasta que llegó al fondo y hasta que se murió, pasaron 20 segundos al menos, dice. Dios tuvo más que suficiente tiempo para ofrecerle la salvación y el otro de aceptarla y acogerla. Es un caso particular, ¿no? Yo no estoy hablando de eso cuando hablo de alguien en el infierno. Yo hablo de una obstinación a lo largo de toda la existencia, ¿no? Ok, Padre, gracias. Claudio, volviste a aparecer, desapareciste, ahora volviste a aparecer. Es que yo no te digo que soy eterno, pero sí soy insistente. Che, Pater, no. Yo quería preguntarte, cuando hablamos de la libertad del hombre, sobre todo en el orden de la salvación o la condenación, a mí lo que me preocupa, sobre todo teniendo en el marco de mi memoria un maravilloso libro de Boros, Mysterium Mortis, y donde él comenta que en realidad la elección de la salvación o la condenación se juega inmediatamente después de la muerte del hombre, porque si no,
el hombre herido por el pecado original con su concupiscencia no tiene la capacidad de poder elegir mirando todo el contexto. Y recuerdo algunos comentarios tuyos cuando se hablaban de pecados mortales, que voy a hacer algunas aclaraciones para no condenar, por lo menos desde los hombres, tan fácilmente, porque había que cumplir una serie de condiciones para poder pecar mortalmente. Entonces, ¿cuál es el momento, digamos, donde se juega esa libre elección del hombre metido en esta temporalidad? Mira, te voy a decir simplemente lo que dice Ruiz de la Peña a la opinión de Boros. ¿Sabés lo que le dijo? Le dijo que lo demuestre. Y yo le digo lo mismo a Boros. Es una opinión, pero uno nunca podrá mostrar la razonabilidad de la misma. Claro, claro. Hay que tener paciencia y esperar en todo caso. Vamos a ver qué pasa. Una vez que estemos del otro lado, vamos a ver qué pasa. Pero mientras estamos de este lado, no perdamos la responsabilidad. Claro. Y aunque Che, y si me tengamos permitís, una libertad condicionada, siempre hay una libertad. si me permitís un segundo, una anécdota que le he contado en más de una reunión de Soledad Mariana hace muchos años en Bariloche, viniendo con el obispo de ese momento de Bariloche, Monseñor Alemán, levantamos por el camino un muchacho, un hipón, que le preguntó que después del Concilio Vaticano y todos estos cambios en la iglesia, si el infierno existía o no todavía. Y Monseñor Alemán respondió con mucha simpatía y dijo, bueno, que existe, existe, pero le hemos bajado muchísimo la temperatura. Muchas gracias, Pater, muchas gracias. Y gracias a todos por la paciencia. Hola, Bernardo. No, yo pensaba el tema de los no bautizados. Cuando vos hablás, ¿no?, del purgatorio, ¿qué decís, por ejemplo, cuando se muere un bebé que no se llegó a bautizar y los padres se desesperan y todo ese tema? Lo primero, los sacramentos son el modo ordinario de salvación. Ahora, en los modos ordinarios nunca excluyen otros modos que no sabemos. Entonces, un bautizado tiene el modo ordinario de salvación. No se excluyen otros modos. Por ejemplo, ya desde el principio del cristianismo, en la reflexión cristiana, se hablaba de un bautismo de deseo y de un bautismo de sangre. Es decir, el mártir que da su fe por Cristo, aunque no estuviera bautizado, está salvo. El que desea la salvación, pero no la puede tener porque no tiene posibilidad, ya está salvo por su deseo. Bueno, esos son modos que van más allá de lo ordinario, ¿no? En el caso de los embriones abortados, por ejemplo, hay una palabra de Juan Pablo II fuertísima al respecto. Dice lo siguiente: comprendemos el dolor de la persona que por X motivos habrá abortado, pero le podemos decir de que su hijo está en la misericordia de Dios y en los brazos de ese Dios misericordioso. Es una palabra fuertísima, ¿no? Es casi una canonización de los embriones. Y el contexto en el cual Juan Pablo dice eso es para consolar a la pobre madre atribulada. Miren qué simple. Gracias. Padre, yo transmito una pregunta que me piden que le haga. Una amiga que dice, Male, una vecinita de 15 años se suicidó y cuando rezo por ella, sueño con ella y me da miedo. Y cuando no rezo, estoy tranquila. ¿Qué será, Padre Bernardo? No sé qué será, pero desde ya que rezar por ella me parece perfecto, me parece muy bien. Si Dios quiere, la última charla, la cuarta, será el cielo. Entonces espero que haya quedado más claro lo que puedo haber venido diciendo hasta ahora, ¿no? Por lo general, cuando uno programa 4 charlas, las cosas que va diciendo se van dando gradualmente. Entonces no se puede pretender que después de la primera charla está todo dicho, o después de la segunda, después de la tercera.
Yo espero que después de la cuarta más o menos se haya redondeado lo que podemos llegar a decir respecto a estos temas. Y siempre teniendo presente, ¿no?, de que nuestra inteligencia busca conocer, es propio de la inteligencia eso. Al igual que todo nuestro cuerpo busca la actividad, ¿eh? Al igual que nuestra voluntad busca tender hacia las cosas para apropiarnos de ellas. Bueno, es propio de la inteligencia conocer. En respecto a las cosas de Dios, esa inteligencia que busca conocer primero tiene que creer aquello que luego quiere entender. Por eso la teología es una fe que busca comprensión, entendimiento racional, ¿no? Ahora, toda esa comprensión y entendimiento racional también es muy limitado. Sea porque uno se enfoca en un aspecto de la realidad y sea por la poca intensidad de nuestra inteligencia. Entonces, digamos que tenemos que tener paciencia con nuestra inteligencia. Y paciencia con la teología, y paciencia con los que pretenden hablar de estas cosas. Es decir, ténganme paciencia. La última vez dije, déjenme ser libre. Bueno, ahora digo, ténganme paciencia. Bueno, son balbuceos, ¿eh? Son balbuceos. Entonces, la próxima vez nos vamos al cielo. Si no hay ya más comentarios o preguntas, podemos pedir la bendición al Padre Bernardo y al Padre Fede. Fede, damos la bendición los dos juntos. Así, ahora te veo. Ahora te veo. Que nuestro Señor Jesucristo los bendiga con palabras de bien, de gracia, de favor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Amén. la próxima vez sacamos el billete y nos vamos al cielo. Ya me va a parecer lindo el purgatorio, Bernardo. Pero atención, no quedarse ahí. Padre, muchos saludos. No quedarse ahí. No quedarse. Es un lugar de paso. Bernardo, pero nos vamos a reconocer en el purgatorio. ¿Cómo nos conocemos o cómo nos conoceremos en la otra vida? Dios sabe. Pero acabo de decir que hay una iglesia triunfante, hay una iglesia que peregrina y somos nosotros, y hay una iglesia que se purifica y diviniza. Y es evidente de que si nos hemos conocido en esta vida, en una forma como se da de hecho, también nos conoceremos en la otra, en una forma que no sabemos cómo. No sabemos nada. No sabemos nada. Podemos por analogía dar un paso arriba y decir, nos conoceremos mejor. Nos conoceremos mejor. Conocemos con limitaciones, allá con muchas menos. Bueno, nos vemos la próxima vez si Dios quiere.